Con nuestra serie Los Consejos de Dios. Y el consejo de Dios para nosotros es: no camines sin mi palabra. Así se llama el tema del día de hoy. ¿Cómo se llama el tema del día de hoy? Amén. Para llevar un contexto con respecto a la necesidad de la palabra de Dios en nuestras vidas, me gustaría que viéramos una porción de la palabra que se encuentra en el Salmo 127, y vamos a leer los versículos 1 al 5. Amén. Perdón. Párese y la levanta simplemente. Aquí estábamos ofreciendo una Biblia por si faltase. ¿Aquí todos trajeron Biblia? Bueno, entonces abra su Biblia. Si tiene una Biblia ahí, espero que así sea. En el Salmo 127, versículo 1, vamos a leer hasta el verso 5. Y dice la palabra del Señor, todos juntos: si Jehová no edificare la casa, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Una edificación tal vez de una ciudad. Pero ¿qué sería una ciudad sin Dios? ¿Qué sería una familia sin Dios? ¿Qué sería una iglesia sin Dios? ¿O qué sería un ministerio sin Dios? Definitivamente la necesidad de Dios en la vida de los hombres se hace cada vez más latente cuando miramos hacia el mundo. Pero sobre todo es alarmante cuando miramos dentro de la iglesia. Amén. Y usted dirá: ¿por qué si aquí todos somos santos? Aquí en la iglesia, pero somos así allá afuera. La palabra del Señor también nos dice algo con referencia a la necesidad de Dios en nuestras vidas. Hay un versículo que también me gustaría que viéramos, y es Eclesiastés capítulo 4 versículo 12. Y quiero que prestemos atención a este versículo, el cual voy a tratar de explicar para poner en contexto la necesidad de ser no solamente uno o dos, sino que Dios sea el que está en nuestras vidas. Amén. Dice: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Entonces vemos que dos son mejor que uno en cuanto al trabajo. Dos son mejor que uno en cuanto a caminar. ¿Recuerdan ustedes la historia que he contado aquí o he predicado aquí de los caminantes a Emaús? ¿Recuerdan que iban dos? Pero ¿quién se acercó a ellos? Jesús mismo. Cuando fueron tres, hubo victoria en sus vidas. Eso nos demuestra que cuando Jesús o nosotros caminamos con Jesús, definitivamente tenemos la verdad y tenemos al Señor de nuestro lado. Eso significa tenemos la victoria de nuestro lado. Amén. Dos son mejor para dormir
Si usted estudia, y le recomiendo que estudie ese capítulo, el capítulo 4 de Proverbios, encontrará que dos son mejor para dormir, porque si el uno tiene frío, el otro lo calentará, ¿cierto? O lo calentare. Dos son mejor que uno a la hora de vigilar, a la hora de estar atentos, porque usted y yo nos cansamos, pero cuando usted y yo nos cansamos, tal vez el otro puede estar atento. Amén. Siempre será mejor estar acompañado. Y hoy les invito a que abran su corazón para que pidan a Dios vivir y caminar acompañados de su santa presencia. Amén. Porque fíjense esto, ¿cuántos de ustedes encuentran que el trabajo que desarrollan es pesado? ¿Cuántos encuentran que el trabajo es cansado? ¿Cuántos encuentran que su trabajo no da el fruto que usted espera? Entonces nos cabe una pregunta, nos cabe una gran pregunta: ¿para quién trabajo yo? ¿Para quién trabajo yo? ¿Se ha preguntado eso? Bien, eso es precisamente lo que el escritor del Salmo nos trata de decir en estos 5 versículos que hemos leído del Salmo 127. Nos trata de decir que el hombre no debe atreverse a hacer ningún esfuerzo en la vida para algo, para su reino, si Dios no estuviera con él. Parece que este es uno de los 2 salmos que se le atribuyen a Salomón. Este salmo se escribió previo a la construcción del templo. Amén. Y les decía que una ciudad es de lo que el Señor nos está hablando, pero también nos habla de una persona y claramente nos habla de una familia. Tener una ciudad hermosa es una bendición de Dios. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Tener una familia es una bendición de Dios. Parece que no todos quieren aquí a la familia. Tener una iglesia es una bendición de Dios. Ser parte de un ministerio es una bendición de Dios. ¿Cierto que sí? Con todo esto, mis amados hermanos, nuestros propios esfuerzos no pueden llegar a alcanzar, aunque nosotros lo intentáramos en nuestras fuerzas, eso no puede llegar a alcanzar la forma maravillosa, sabia y tierna que Dios nos quiere, con la que Dios nos quiere bendecir al rodearnos de todo esto, al rodearnos de una familia en Él, de vivir en una ciudad donde se pueda predicar el Evangelio, al rodearnos de un ministerio o una iglesia en la cual podamos escuchar su palabra, aprender de su palabra y ser bendecidos por su palabra. El Salmo habla de los que edifican la ciudad y los que cuidan la ciudad, pero hace un énfasis en que el hombre no debe centrar sus esperanzas en sus habilidades, en las habilidades propias para construir, sino poner sus esperanzas en Dios. No en el poderío de la capacidad que yo tengo para vigilar cosas, para manejar o controlar cosas, sino en Dios. Amén. Algo que no debemos olvidar los cristianos es que debemos predicar a Cristo y no nuestras propias ideas. ¿Por qué? Porque aquí nos ubica Dios en lo siguiente: nosotros no somos la autoridad, nosotros solamente somos representantes de un rey. Amén. No somos los reyes. Nosotros llevamos un mensaje, pero nosotros mismos no somos el mensaje. Amén. Somos sembradores de una semilla, pero nosotros no somos la semilla. Somos administradores, pero no somos los propietarios. Y somos los lectores de la Biblia y no los autores, los escritores de la Biblia. Eso indica que nada debemos hacer en nuestras fuerzas. Cuando entendemos esto, hermanos, si esto queda claro en nuestra vida, solamente nos dejamos usar por Dios y no usamos a Dios para lograr nuestros objetivos. Es triste tener que decir que muchas veces se usa el nombre del Señor o se usa a Dios en medio de la familia para que todo hacerlo en el nombre de Dios y poder manipular tal vez a los otros. Hay que tener mucho cuidado con esto.
Entonces la palabra del Señor nos dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan, ¿cierto? Si no hay guianza de la palabra de Dios, es una locura tratar de edificar nuestras vidas. Los que están asistiendo a esta iglesia hace ya algún tiempo son testigos que de forma recurrente les decimos: pida una palabra para cada cosa y una palabra para cada día. ¿A cuántos de ustedes les he dicho personalmente eso? ¿Ok? Mi amado hermano, si Dios te ha llamado, o mejor digamos esto, si Dios no te ha llamado, no te metas a hacer cosas. Pero si Dios te ha llamado, no te salgas de su obra. Mantente fiel. Y todos diremos, pero ¿cómo es esto, pastor? ¿De qué me está hablando? Le estoy hablando de la necesidad de mantenernos en la obra, no en nuestras fuerzas, sino basados en su guianza y dirección por medio de su santa palabra. Pero también, si Dios no te ha dado una palabra, no hagas nada hasta que Dios te diga lo que has de hacer. Amén. ¿Por qué? Porque si Dios te abrió la boca para predicar o hacer alguna obra para Él, te aseguro que el diablo te va a querer cerrar la boca y te va a querer cerrar el camino. Pero si el diablo es el que quiere usar tu boca para predicar o obrar en contra de los hijos de Dios, Dios mismo te va a cerrar la boca y te va a cerrar tus caminos para que no tengas éxito en lo que el diablo quiso hacer con tu vida. Amén. Dígame decirle que es muy triste que en ese contexto de querer hacer las cosas en nuestra fuerza, aún estando en la iglesia, algunos son muy desafortunados estando en la iglesia y nunca alcanzan a disfrutar de la gracia de Dios en sus vidas. De aquí que una vez más quiero ser reiterativo, la importancia de tener una palabra de Dios para que nuestras vidas sean edificadas. Porque muchos se dicen cristianos, pero Cristo no se ve en sus vidas porque no están guiados por su palabra. Cristo no se ve en su carácter, en su forma de hablar, en su forma de mirar, en su forma de tratar a los demás. Y eso solamente significa algo: que la desobediencia a Dios predomina, ha ganado terreno en su vida. Si usted no está teniendo gozo, si usted no está teniendo un avance en su vida, si Cristo no se está reflejando, es necesario que hoy tome eso como una alarma y clame a Dios unánimes juntos hoy por una palabra para su vida, por una palabra para nuestras vidas, por una palabra para esta iglesia, por una palabra para esta ciudad, porque necesitamos definitivamente la palabra de Dios para poder seguir avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero es que teniendo una palabra de parte de Dios y solamente bajo la convicción del Santo Espíritu, podemos aprender que mientras más hago en mis fuerzas, peor soy. ¿Aló? ¿Cuántos han intentado en sus fuerzas hacer cosas mejores? ¿Cuántos en su fuerza han querido ser más inteligentes que Dios? No, Señor, yo lo hago a mi manera. ¿Cuántos en sus propias fuerzas solamente, como decimos por ahí muy popularmente, solo metemos la pata? Algunos creen que mire hermanos, mientras más conocemos o creemos conocer, estando en un camino desviado, apartado de la guianza y dirección de la palabra de Dios, entre más creo que conozco, realmente menos conozco del reino de Dios y su justicia. Este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque hemos extraviado muchas cosas, muchas enseñanzas, mucha cultura que traemos arraigada de nuestros países, o sea, mucha idiosincrasia. No es que los colombianos somos así y somos buenos para comer arepa y qué, no como de otra cosa. Algunos llegamos a ser inflexibles y aunque parezca esto un ejemplo, y aunque es un ejemplo tonto tal vez,
cuando lo aplicamos a nuestro carácter, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de tratar a los demás, el gentilicio, la idiosincrasia marca de una manera terrible. Y déjeme decirle que estudios muestran que muchos de nuestros países han sido gobernados, han sido guiados, han sido instruidos bajo doctrinas totalmente contrarias a la palabra de Dios. Aunque nosotros digamos que la mayoría ya son católicos, sí, pero eso no habla de nuestra total idiosincrasia. ¿Ok? Entonces, mis amados hermanos, es importante. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es importante hoy? ¿Cuántos dormidos levantan la mano? ¿Es importante la palabra de Dios para usted hoy? ¿Cuán importante es? ¿Cuán importante es? No me diga mucho. Solamente piense en cuánto de la palabra de Dios usted está obedeciendo hoy. Porque eso sí demuestra que la palabra de Dios es importante para usted. Amén. ¿Sabe? Hay muchísima autosuficiencia aquí. Nos creemos que la podemos nosotros solos. Y porque tenemos un par de versículos a veces por ahí medio guardados en el cerebro, creemos que ya manejamos la vida. Creemos que ya podemos discernir tantas cosas. Pero si eso del diablo le está diciendo, ¿sabe una cosa? Sacúdase de eso, porque la palabra de Dios debe ser como sus misericordias, nueva cada mañana. La única manera que la misericordia de Dios sea nueva cada mañana es cuando cada mañana usted tenga palabra nueva de Dios fresca en su vida. Y si no, ¿cómo? Como decía un amigo mío cuando jugamos ajedrez, y si no, ¿cómo? Es algo importante. ¿Cómo puede haber misericordia si no conocemos su misericordia? ¿Cómo puede haber gracia si no conocemos su gracia? Algunos saben que Dios perdona, pero no saben ni siquiera cómo pedirle perdón a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera han tenido un corazón contrito y humillado. Tampoco saben qué eso significa. Hay un gran desconocimiento de la palabra. Sin la palabra de Dios, yo lo invito a que usted no haga nada en su vida. Amén. No inicie un negocio. No inicie un noviazgo. Aquí algunos están con el deseo, y no es una sola pareja, más de uno que está pensando en matrimonio. Le digo, sin la palabra de Dios, no haga esto. No comience una relación, no comience una amistad. Si usted puede presumir o discernir que Dios no está allí o que hay dudas, ante la duda, ¿qué hacemos? Parece que no usamos ese método. Ese es un buen método. Ante la duda, no. Ante la duda, consulto. Ante la duda, espero. Ante la duda, clamo a Dios. Ante la duda, me arrodillo delante de Dios. Amén. Porque, hermanos, todo lo que se intenta edificar sin Dios, tarde o temprano se derrumba. Será grande su ruina y será notorio a todos. Porque por más que intentemos ocultar nuestros pecados, nuestras derrotas y fracasos, la obra de cada uno será manifestada de una forma u otra. Eso dice la Escritura. ¿Ok? La doble moral o la doble vida no podrá permanecer oculta para siempre. Y eso solamente es hojarasca en nuestra vida. Y con hojarasca nadie puede edificar. Ningún sabio, ningún buen constructor pondrá hojarasca como fundamento de su casa. Ningún buen hombre pondrá mentira en su relación con Dios. Ninguna buena mujer, ningún buen joven, nadie que se precie de conocer un poco de la palabra de Dios será tan loco y para querer autoengañarse y querer edificar cosas en su vida basado y fundamentado en mentiras, en hojarasca, en ingredientes o materiales de baja calidad. Amén.
Lo mismo en la iglesia. No debemos iniciar nada si no está Dios con nosotros, porque Él mismo se encargará de sacar todo a la luz. Si usted está sirviendo a Dios aquí en esta congregación, asegúrese de que usted tiene una palabra. Asegúrese de que la santidad es su estilo de vida, porque todo saldrá a la luz. Y no es que nosotros vamos a andar ahí como detectives detrás de usted. Dios mismo sacará todo a la luz. ¿Cuántos saben eso? Ok. Mire, hermanos, ¿por qué puedo asegurarles esto? En Hechos 5, 38 y 39, les voy a poner primero en el contexto. Había un hombre que se llamaba Gamaliel, es conocido porque era un gran hombre, un gran erudito, un gran conocedor, un hombre muy ilustrado. La Biblia también nos habla que Pablo fue enseñado a los pies de Gamaliel, el más grande de todos los maestros en ese tiempo. Y este hombre con gran sabiduría, cuando Juan y Pedro fueron encarcelados, les dijo unas palabras a todos estos judíos que querían apresarlos y mandarlos seguramente a la muerte. Les dijo algo muy importante que quiero tomar aquí para ampliar el tema. Y este Gamaliel, en vista de que estaban dilucidando, estaban decidiendo qué iban a hacer con Pedro y Juan, él les dijo esto: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. ¿Por qué? Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, sé que desvanecerá. Paremos por ahí un momento. Él ya les había hablado de un tal Teudas que se hizo grande en ese pueblo, y muchos lo seguían, pero desapareció Teudas y se acabó ese ministerio, si pudiéramos llamarlo así. Luego se levantó otro y pasó lo mismo. Y mira lo que él entonces añade: mas si es de Dios, refiriéndose a la obra, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Tú y yo, por mucho que podamos hacer, nunca podemos hacer mejores obras que Dios. Pero hay algo aquí terrible y una gran advertencia. Terrible es que Dios nos encuentre luchando contra Él. Lo voy a repetir. Es un gran riesgo de ruina para una iglesia o para una vida ir en contra de Dios. Estar luchando contra lo que Dios estableció. Lo que Dios estableció está aquí, en este santo libro que por gracia hemos recibido. Inmerecidamente. Porque usted y yo estábamos condenados, pero ahora en Cristo ninguna condenación hay para nosotros. Y todo eso lo sabemos a través de esta santa palabra que Dios en su amor y su misericordia nos ha dejado como medio para conocer a Cristo y podamos tener vida eterna y salvación. Amén. Entonces, es importante que tengamos esa seguridad en Dios de que estamos en su propósito, de que tenemos la firmeza, la veracidad y el poder de la palabra de Dios a nuestro favor. Yo esperaba un amén por eso. ¿Sabe por qué? Porque esto es básico. La última frase que les dije: la palabra y el poder de Dios a nuestro favor. A nuestro favor. ¿Sabe lo que eso significa? ¿Entiende lo que eso significa? Entiende que teniendo a Dios a nuestro favor, no importa cuál haya sido nuestro pasado, no importa cuál sea el problema que tengamos hoy, si Dios está a nuestro favor, si nosotros estamos guiados por su palabra, si nosotros estamos en obediencia, Dios estará a nuestro favor. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amados hermanos, necesitamos un balance, porque algunos dirán: es que Dios no me habla a mí muy seguido. Debe ser porque usted no habla con Él tampoco.
Pero si es, no debemos entonces tampoco dejar a medias algo si Dios nos está diciendo que hagamos algo o que sigamos haciendo algo. ¿Cuántos han dejado a medias la obra? ¿Cuántos saben que Dios les ha llamado y ahorita soltar, como que han soltado las manos del arado? ¿Saben una cosa, hermanos? Caminar sin una palabra de parte de Dios, me parece que ya en el contexto les he mostrado lo terrible que puede llegar a ser. Pero es igual de terrible el tener una palabra de Dios y ser negligentes al llamado que Él nos ha hecho. Y dejar la obra que Él nos ha mandado a hacer. No sé qué es peor, si caminar sin la palabra o tener la palabra y descuidar el llamado que Él hizo a nosotros. ¿Me están entendiendo? O mejor, me estoy explicando bien. Parece que todavía no conecto con ustedes. Vamos a ver si lo logramos. Hay una cosa que creo que algún hombre aquí puede haber experimentado. ¿Cuántos de ustedes han sentido soy lo peor? Somos pocos, pero algunos sabemos. Bienvenidos al club. ¿Alguno ha sentido, oh Dios mío, qué miserable soy? ¿Ninguno ha sentido eso? ¿Cuántos han sentido que su corazón los traiciona? ¿Cuántos han sentido que tienen un corazón salvaje? Un corazón que no puede permanecer quieto ni siquiera en la presencia de Dios. Un corazón que quiere muchas cosas a la vez, pero no edifica nada. Un corazón que tiene muchos anhelos, y entre esos Dios. Qué terrible cuando nuestros anhelos son tan variados y entre esos Dios. Lo ideal para su vida sería que usted tuviera todo su anhelo en Dios y buscara primeramente el reino de Dios y su justicia, y esperara en que teniendo como primero al Señor, todas las demás cosas fueran añadidas. Amén. A veces somos como las aves frente a los hombres. ¿Han visto cómo se comporta un ave frente a nosotros? Solamente nos movemos un poquito y ya se fue. Y frente a Dios a veces nos comportamos así. Estamos tan ávidos de cosas, estamos tan deseosos de muchas cosas, que cuando Dios hace un movimiento, nosotros ya estamos lejos. Simple y llanamente porque no tenemos estabilidad, consistencia en la palabra de Dios. Si conociéramos la palabra de Dios, en un movimiento de Dios, nosotros seríamos los primeros en saber hacia dónde dirigirnos y no salir espantados o huyendo como muchas veces lo hemos hecho. Yo no sé a qué iglesia le estoy hablando, porque a mí me gustaría poder tener comunicación con ustedes, al menos visual. Siempre estamos entonces queriendo respuestas a lo más mínimo. Y no está mal preguntarse. Es bueno preguntarse. Pero si yo quiero respuestas hasta por qué en la Biblia es color café, pues entonces estoy perdiendo la dirección. Hoy, mis amados hermanos, es necesario no fijarnos en el color de la tapa de la Biblia, sino en el centro de su palabra, y eso significa Jesucristo el Señor. Amén. ¿Cuántos aquí han sido llamados a ser constructores, pero aún no han comenzado? ¿Cuántos de ustedes saben que tienen un llamado de parte de Dios, pero también saben que aún no le dan respuestas a Dios? Yo quiero llamar la atención a ustedes, hermanos, en este sentido, porque ya está bueno de caminar y caminar y caminar, y como diría una canción, ya comienza a oscurecer. Hoy de parte de Dios te digo, no camines indiferente a tu llamado. Ese pecado no es otra cosa que desobediencia, soberbia y altivez delante de Dios. Pero te animo en Cristo Jesús a edificar tu vida y tu familia en su palabra, porque si no, todo será en vano.
Todo lo que hacemos hoy será en vano si no ponemos fundamento en nuestras vidas. El primer versículo que leímos en su parte B dice: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Mi amado hermano, ningún esfuerzo valdrá. Poner nuestra fuerza a la obra de Dios o para dirigir nuestra vida a base de nuestra fuerza y nuestro temperamento, déjeme decirle, eso es una afrenta a la santidad de Dios. Porque sé de algunos que en su propia fuerza quieren vivir en santidad y se les ocurren tantas ideas. Algunos llegan con ciertas conclusiones, quieren vivir más santamente y lo primero que encuentran es el legalismo. Entonces andan como centinelas vigilando quién se pone la ropa que a ellos les parece que es santa, quién canta los coritos que a él le gusta o a ellos les gusta, quién hace conforme yo digo. ¿Cuántos de esos hay aquí? ¿Ni uno? Eso es en otras iglesias, ¿cierto? Aquí no hay de eso. Querer buscar la santidad en la fuerza es una locura. ¿Cuántos locos hay? Ninguno tampoco. Mis amados hermanos, todo eso no es más que fuerza humana. Y donde estando la palabra de Dios, ni su santa guianza, donde no está su palabra ni su santa guianza, no hay nada, no hay santidad. Solamente pensamiento de hombre. A veces queremos que los otros piensen como nosotros, pero aquí no se trata de que usted piense como yo o yo piense como usted. Aquí se trata de que pensemos conforme a la palabra de Dios. Amén. Ese es el centro de todas las cosas. Entonces, entre más santidad pensamos tener, más pecadores somos, cuando no basamos nuestros pensamientos en la palabra de Dios. ¿Hemos intentado en nuestra fuerza ser más santos? ¿Sí? ¿Todo lo hemos hecho? Yo quiero que levante la mano el que lo ha intentado. En nuestra fuerza hemos intentado ser santos, ¿cierto? ¿Para qué voy a la iglesia? A escuchar a ese pastor pesado allá. ¿Para qué voy? Yo puedo orar en mi casa. Yo escucho prédicas del superapóstol. Yo hago esto, yo hago lo otro. Y no estoy diciendo que este es el único sitio donde usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra. Pero lo que sí le estoy diciendo es que si no hay palabra, no hay santidad. Y si no hay santidad, nadie verá al Señor. Amén. Ninguna habilidad servirá, hermanos. Ninguna creatividad servirá. Ninguna creatividad será efectiva, por más creativo que usted sea. Los chilenos dicen habiloso. A mí me parece curiosa esa palabra. Los colombianos decimos por muy habilidoso. No sé cómo dicen, no les voy a preguntar a cada uno y no terminamos, pero digamos que por más ducte, sueco, ¿eh? Así dicen los suecos, ¿sí o no, hermano? ¿Ah? Aquí están más suecos los latinos que los mismos suecos, ¿sí? Por mucha capacidad que nosotros tengamos, hermanos, no podremos crear santidad. No podremos crearla. No está en su corazón, en su ser. Usted y yo lo que tenemos es una naturaleza caída y pecaminosa con tendencia al mal. Usted y yo necesitamos la palabra de Dios y su Santo Espíritu guiando nuestra vida. ¿Cómo podremos edificar nuestras vidas si no tenemos a aquel que es el gran edificador? El ingeniero, el gran ingeniero de nuestras vidas, aquel que la creó, sabe mejor que nosotros cómo caminar día a día. Aleluya. Lo triste, hermanos, para la iglesia es ver
que las ideas del mundo, que todo lo que el mundo inventa, toda la creatividad del mundo está permeando, penetrando la iglesia. Y déjeme decirle algo triste. Yo no sé si a usted le entristece esto, pero hoy en día es más difícil reconocer a un cristiano de un mundano. Y eso es triste, porque yo le aseguro algo: en los tiempos, en el corazón de Dios, en el corazón mismo de Jesús, hubo un anhelo grande que nosotros conocemos que se hizo realidad, cuando aún Pedro, queriendo apartarse de él, fue reconocido porque le dijeron a Pedro: tú hablas como ellos, tú hablas como ese maestro, tú te comportas como ese maestro. Aun cuando él se estaba portando mal, la esencia del amor de Dios, Dios mismo en su vida le había marcado para siempre. Por eso Pedro nunca más pudo negar a Cristo. Y me gustaría que esa esencia quedara grabada en nuestra vida por medio de su palabra, para que el mundo, cuando nos vea caminar por ahí, diga: ese camina como un cristiano, ese camina como un canuto, como dicen los chilenos. Yo no sé por qué estoy hablando tanto de los chilenos hoy. ¿Será que alguno me va a regalar una empanada? Yo sí, no sé. Pero hoy es más difícil reconocer a un cristiano de un mundano. Y en la iglesia hoy es algo terrible, hermanos. Les decía, la iglesia ha sido permeada, penetrada por esto, porque en la iglesia hoy es más valorada la creatividad que la santidad. Wow. A la gente en las iglesias de hoy se les promueve y se les da títulos si son buenos vendedores o negociantes charlatanes. Y le dicen: ah, no, tú tienes madera de evangelista, tú eres bueno para hablar. Y le dicen entonces ¿qué? Vaya, cuente su testimonio. Como si el testimonio de un hombre sirviera para algo. Tenemos que hablar del testimonio de Cristo. Amén. Déjeme decirles algo tan triste en las iglesias. Le aseguro delante del Señor que no le voy a aumentar ni esto a lo que le voy a decir. Hay personas que las han enviado a contar su testimonio, y para que su testimonio sea más impactante, la gente comenzó a ponerle de más y poner mentira sobre mentira en su testimonio para poder convencer a otros. Aquí en esta iglesia alguien nos contaba que su propio hijo estaba hablando mal de su madre y aumentaba muchísimas cosas de que había sufrido, solamente para engrandecer su testimonio y convencer a otros. Qué triste. ¿Hasta dónde está llegando la iglesia, hermanos? Porque el mundo ha penetrado la iglesia. Amados hermanos, tenemos que aprender a depender de Dios y su santa palabra. ¿Ven? Yo quiero que usted levante su mano derecha, por favor. Bien alto, bien alto. Yo estoy mirando a las damas que solamente hacen así, nada, alto. ¿Ah? Gracias, puede bajarla. Me ahorro 5 minutos de dormida a ustedes. Porque si no les digo que se muevan. ¿Cuántos se han dado cuenta de algo bien interesante? Yo como pastor me he dado cuenta de esto. Miren, aquí están. Agradezco a las esposas. Tienen como primero, segundo, tercer dan, cinturón negro en codazo, y ayudan a los esposos. Eso es ayuda idónea. Cuando su esposo está durmiendo, métale cuidado, con amor. O un pellizquito, pero con amor. No importa que quede moradito. Hermano, les decía, tenemos que aprender a depender de Dios y su palabra. Porque construir una iglesia o una vida a base de habilidad humana, le aseguro que esa vida o esa iglesia no soportará los vientos recios si los cimientos de tu vida no son en Dios,
Si los cimientos de la iglesia no son en Dios, la tempestad que puede llegar en cualquier momento nos va a destrozar. De eso es lo que yo le pido a Dios, nos guarde y libre, como una iglesia que viva solamente una religión, un remedio, una mímica, una calcomanía de lo que es la verdad del evangelio. Por eso les exhorto hoy en Cristo. Por eso les llamo la atención en Cristo, a que fundamentemos nuestra vida en la palabra de Dios. Amados, es triste, pero tengo que reconocer que algunos de ustedes no leen la Biblia en la semana. No les voy a pedir que levante la mano, pero sé que hay personas que no leen la Biblia. ¿Cómo puede llamarse cristiano así? ¿Cómo puede decir que ama a Cristo si no le interesa conocerlo? Si no busca de la palabra de Dios entre semana, ¿qué espera usted que suceda en su vida? ¿Cuál será el resultado de una vida que demuestra tan poco amor por su Salvador? Sería terrible, hermanos, estar basados en nuestras propias ideas y nuestras propias habilidades y nuestras propias fuerzas. Esta obra, la obra del Señor, no la iniciamos nosotros, la inició Él mismo con un propósito. ¿Y cuál era? Salvar su alma y darle vida eterna. Usted y yo debemos estar agradecidos cada día por este gran beneficio. Dios envió a Cristo para dejar el más grande, insuperable y potente ejemplo de amor que ninguno de nosotros jamás conocerá. Amén. Es importante saber que Dios ha usado a los hombres a través de la historia de la humanidad. Dios quiso una vez hacerse un templo terrenal, no para solamente habitar en él, sino para dejarle a los hombres una gran idea, una visión clara de lo que Él anhela y quiere para la eternidad nuestra. Es como una visión temprana de lo que será nuestra vida. Así le pidió entonces a David y a Salomón que construyeran un templo. Pero fue idea de Dios mismo, y Él los usó a ellos para que lo edificaran. Quiero decirles en el nombre del Señor y con toda humildad, esta iglesia, ahora me refiero a nosotros, no es producto de la idea de ninguno de nosotros. Estoy completamente convencido por las cosas y señales que Dios nos dio para comenzar esta iglesia, que es plan de Dios para esta región, si podemos decirlo así, para este tiempo, para nuestras vidas, para nosotros. Pero solamente nosotros somos sus siervos y Él el creador de la iglesia. Él es el que la sostiene. Usted y yo aquí estamos a sus órdenes. Amén. Porque no hay nada de mérito en nosotros en cuanto a esta iglesia. Yo algunas veces pienso, Señor, qué bueno eres tú. Bueno, siempre pienso eso. Pero cuando los veo venir a ustedes, doy gracias a Dios. Porque nosotros no los estamos llamando el día anterior, oiga, si va a ir o no va a ir. Sé que Dios está poniendo eso en sus vidas. Y si Dios está poniendo eso en sus vidas, me parece que esta palabra es recurrente para animarles a buscar más de Él, conocerle más a Él, a descubrir nuevas cosas en Él, a experimentar una nueva vida en Él como principio de la vida eterna que Él tiene para nosotros. Por favor, acompáñenme a Lucas 17:10, quiero mostrarles algo. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos especiales somos. ¿No dice así?
siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque no hemos hecho más de lo que se nos ha ido indicando, o más de lo que Dios quiere que hasta el momento hagamos. Es más, hermanos, hoy ustedes y yo no calificamos ni para siervos inútiles. ¿Y saben por qué? Porque todavía no hemos hecho todo lo que nos han mandado. Todavía no. Estamos en un proceso. ¿Cuántos dicen estoy en el proceso? Gracias, Señor. Gracias porque estoy en tu propósito. ¿Cuántos tienen esa seguridad que están en el propósito de Dios? Gloria a Dios. Estamos en el propósito, pero todavía ni siquiera siervos inútiles somos. Aún no hemos cumplido el propósito. Danos, Señor, los años que quieras darnos, pero danos, Señor, tú la fuerza, la habilidad, la inteligencia espiritual para llevar a cabo lo que tú quieres que hagamos, y líbranos. Dígale eso, Señor, líbrame de hacerlo en mi fuerza. Dígale eso a Dios, Señor, líbrame de hacerlo en mi fuerza. La palabra del Señor continúa diciéndonos algo muy interesante. Saltémonos al versículo 3 que dice: herencia de Jehová son los hijos. Yo no sé si usted se fija en esto, pero yo pensaba que como que es un cambio brusco el tema aquí. Habla de ciudad, de vigilantes, y de pronto Dios resulta hablándonos de los hijos. ¿Será que tiene algo que ver la construcción, la edificación con nuestros hijos? Qué interesante que Dios nos hable de los hijos en este tema de la construcción. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Me parece que en la vida de construcción, la vida de nuestros hijos, tenemos algo que ver nosotros. ¿Cuántos creen eso? Y es que en la vida, en la edificación de la vida de nuestros hijos, hay algo que no debe faltar, no puede faltar. ¿Qué creen ustedes que es? ¿La qué? La palabra de Dios. Ahí es donde convergen estas dos cosas. Ahí es donde todo se une. Porque una edificación de una casa bajo la palabra de Dios tiene sentido. Vigilar algo bajo la palabra de Dios tiene sentido. Pero hacer una familia y criar hijos bajo la palabra de Dios también tiene mucho sentido. Entonces la palabra de Dios unifica estas cosas. Eso significa, mi amado hermano, que la palabra de Dios es necesaria para todas las áreas de nuestra vida. Porque si va a edificar una casa, tiene que hablar de economía. ¿Y cuántos saben que Dios tiene mucho que decirnos de nuestra economía? Si necesita tomar medidas, no hay más grande arquitecto que Dios. Y Dios en su palabra nos enseña cómo construir. Y nos dice que si vamos a construir, para no caer después en vergüenza y nuestra obra quede a medias, debemos primero hacer cuentas. La palabra de Dios cubre todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuánto más en la vida de nuestros hijos? ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Y cuántos han notado o se han dado cuenta que entre más los amamos, más necesidad de amor vemos? Entre más los amamos, nos damos cuenta que aún necesitarán mucho más amor de parte nuestra, más apoyo de parte nuestra. Entre más los amamos, más necesidades en su vida vemos. Los vemos a veces más vacíos en sus vidas. Y entonces en el mejor de los casos nos preguntamos: Señor, ¿qué más puedo hacer? ¿Cuántos se han preguntado eso? Señor, ¿qué más puedo hacer? ¿Sabe? Para algunos, lamentablemente ya la pregunta es: ¿qué puedo hacer? Sino, ¿qué hice mal? La respuesta es: no le diste enseñanza, no le mostraste la grandeza de la palabra de Dios y amar a Cristo. Jesús lo explicó de esta manera. Jesús dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos.
Nuestra vida nuestra ayuda en la construcción de la vida de nuestros hijos no es otra cosa que enseñarles a guardar su palabra para que le conozcan a Él y lo amen a Él y tengan vida eterna. Amén. Por eso, mi amado hermano, enseña a tus hijos a pedir una palabra cada día, para que no caminen sin su palabra, para que la palabra de Dios siga presente en sus generaciones venideras, o sea, y sea escuchada por las calles de esta ciudad, y sea escuchada por muchos que desconocen la verdad de Dios. Los hijos son un regalo y una herencia que debemos cuidar. ¿Saben? Los judíos tienen un dicho, y dice que los niños tienen tres padres: papá, mamá y Dios. Para ellos, un niño sin la educación de la palabra de Dios, un niño sin la educación de la presencia de Dios, es un niño totalmente huérfano. Son nuestros hijos, hijos de padre hoy, de madre y hijos de Dios, o los estamos criando huérfanos del más grande y más importante de los seres que podamos conocer, Dios mismo. Mis amados hermanos, nuestros hijos son la oportunidad de poder extendernos en sus vidas y que vean que sus padres aman y siguen y sirven a Dios, para que cuando nosotros no estemos, ellos también puedan extender esto a sus hijos. Yo sé que a algunos de ustedes no les importan sus nietos, pero comencemos por nuestros hijos. Sobre todo la señora dice: uy, no, todavía no me digan abuela, solamente tengo 60 años. Mi amado hermano, pero nuestros hijos necesitan nuestro ejemplo, y solamente teniendo una palabra de Dios en nuestra vida podremos ser el espejo en los que ellos se puedan mirar. Y aquí nos cabe una palabra: ¿en qué espejos se miran sus hijos hoy? Pídale a Dios algo. Pídale a Dios algo: que de todos los hipócritas nos libre de ser hipócritas evangélicos. Esos hipócritas evangélicos que pecan con tranquilidad, porque según dicen, la gracia abunda, y delante de sus hijos peca como si nada, porque dice: igual Dios me ama y Él siempre me va a perdonar. Alguien que le dice a sus propias pasiones y a sus desenfrenos: no importa lo que yo haga, porque la sangre de Cristo todo me limpia. Estos que piensan que Dios no puede arrojarle en el infierno, porque es que yo ya soy salvo y vivo como se me dé la gana, aunque le esté dando mal testimonio a mis propios hijos. Que ama y le gusta la predicación del evangelio y ama a las iglesias y a los cristianos, pero vive una vida impía, vive una vida que avergüenza. ¿Cuántos pueden decirle al Señor: Señor, líbrame de tan grande locura? Líbrame, Señor, guárdanos de coquetear con la fe. Mis amados hermanos, ya casi termino para que se les quite el sueño, porque allá afuera se les quita el sueño a todos. Sabemos que Dios ha imputado mis pecados a Cristo. Sabemos que Él nos ha dado su justicia y ha libertado nuestra alma. Sabemos que Dios nos ha vestido con traje nuevo. Pero, amados hermanos, nuestro caminar todavía se viste de ropas harapientas. A veces cuando queremos confesar nuestros pecados, lo único que hacemos es agravarlos, porque delante de Dios todavía no hemos derramado genuinamente nuestro corazón. Hablamos de tener una comunión con el Espíritu Santo, pero qué terrible ver a alguien que por ignorancia de la palabra de Dios toma o recibe al Espíritu Santo con egoísmo en su corazón.
y comienzan a enorgullecerse de cosas que nada tiene que ver. Amados hermanos, ¿cuántos de ustedes se han marchado del Señor? Y no estoy diciendo que no vengan a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes, incluso hoy estando aquí, se sienten lejos de Él? ¿Cuántos saben que la estructura, la edificación de sus vidas es pobre, es débil? Que las bases no es la palabra de Dios. Pero Dios, en su eterno amor, hoy nos dice: si ya estás alejado, yo te recibo como ese hijo pródigo. Yo quiero darte nuevos fundamentos. Yo quiero darte nuevas bases. Yo quiero revelarme a tu vida. Yo quiero que tú edifiques tu vida bajo mi guianza y mi dirección. Él nos quiere dar ese mejor vestido, mis amados hermanos. Permitamos que todas las mañanas estemos vestidos con el vestido de Cristo. Que vivamos con el vestido de Cristo. Que regresemos cada noche a nuestros hogares vestidos de Cristo. Que al salir a trabajar estemos vestidos de Cristo. Y que cualquier cosa que hagamos, sea comida, sea actividad, cualquier cosa que sea, la hagamos vestidos de Cristo. No importa si un día encontramos la muerte, lo importante es que ese día estemos vestidos de Cristo, que estemos edificados por Cristo. Un día estaremos frente al gran trono blanco, mis amados hermanos, y qué maravilloso estar vestidos de Cristo, estar edificados en su palabra, estar guiados por su Santo Espíritu, entrar al cielo, entrar a su presencia sin vergüenza, sino más bien con gozo en nuestro corazón. Es necesario, mis amados hermanos, entonces ya para terminar, quiero decirles, es necesario el no perder de vista nunca la gran maldad del pecado. No lo perdamos de vista, porque Él anda acechando. Él es como león rugiente, quiere devorarnos. Pero si estamos edificados, cimentados y afirmados en la palabra de Dios, yo le aseguro que Él huirá de nosotros. Amén. La gran justicia de Dios, la gran belleza de su santidad, lo sublime de su amor, está a favor de aquel que le ama y cumple sus mandamientos. No hay hombre ni mujer perfecto aquí para cumplir todo mandamiento. Pero si aquí sí hay hombres y mujeres con toda la oportunidad de darle gloria a Él a través de obedecer su santa palabra. ¿Cuántos quieren obedecer? ¿Cuántos quieren pedirle: Señor, edifica mi vida? Si es necesario, derrumba todo castillo de mentira que yo he edificado, todo castillo de orgullo, de vanagloria, de falsedad en mi vida. Derriba toda edificación que el diablo ha puesto en mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdame a caminar, ayúdame a escoger los materiales perfectos para edificar una vida que te dé gloria y honra a ti. ¿Cuántos quieren pedir a Dios un cambio de una vez en su vida? Vamos a romper desde el fondo con las bases hechas con hojarasca, las bases hechas con engaño y artimaña. Rompámoslas en el nombre de Jesús. Pidámosle a Él, a su Santo Espíritu, que traiga a nuestras vidas su palabra revelada. Exáltate, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Levántate, mi Dios. Yo quisiera pedirle que usted entre en un momento de oración.